Buenos días, este es el reporte final de situación problema del derrame de un ducto de Pemex. Somos el equipo 2 del grupo 39, conformado por Andrea María Alcerro, Luis Fernando Esquivel, María Fernanda Macías y Óscar Abraham Sandoval. Petróleo, la importancia de su forma y consecuencias. El petróleo ha sido el motor del mundo. Este material no renovable ha sustentado a la humanidad por muchos años. Hace circular a los automóviles, alumbrar nuestras casas y permitir el funcionamiento de las máquinas. Sin embargo, gracias a sus materiales, este es alto en toxicidad. Esta característica lo convierte en uno de los contaminantes más peligrosos para la humanidad. Este reporte analiza a detalle un derrame de petróleo, la composición química del petróleo y sus compuestos, la importancia del agua, el efecto del petróleo en el ambiente y explica la interacción que existe entre el petróleo y el agua. También expresa una solución para poder suprimir el petróleo del agua después de la contaminación por accidentes o derrames. Nuestro reporte se basó en un derrame que ocurrió en el año 2014 en Cadereyta, México, que es nuestra situación problema de nuestro reto. Derrame de un ducto de Pemex en el 2014. En el año del 2014, un ducto perteneciente a la refinería de petróleos mexicanos, Pemex, ocasionó un derrame que provocó la contaminación del río San Juan. El río San Juan es parte de la cuenca San Juan y se origina en el estado de Coahuila, Zaragoza, y termina en el estado de Tamaulipas. Cabe recalcar que este río es sumamente importante para abastecer las demandas de la población que habita en sus alrededores y sus aguas se consideran como un recurso vital para la producción agrícola. Este derrame afectó gravemente a los ecosistemas del río, la flora y la fauna que lo rodean, el agua del consumo humano y los cultivos de la zona. Aunque el daño ocasionado ya no es físicamente visible en el agua del río, esta no significa que no haya causado un daño en los suelos y los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. La refinería sigue expulsando desechos de petróleo y aceites a las aguas del río, extendiendo el daño hacia el ecosistema. Impacto ambiental y social del petróleo. Primero que nada, este impacto es a gran magnitud. En primer lugar, debido a que el petróleo se va a la superficie del agua, el intercambio de oxígeno entre el agua y el ambiente toma lugar. Esto afecta simultáneamente al ecosistema, ya que el intercambio de oxígeno es vital para asegurar la sobrevivencia de los organismos. De la misma manera, los gases que se emiten al refinar el petróleo afectan a la capa de ozono y de manera proporcional aumentan el calentamiento global. En segundo lugar, los hidrocarburos también tienen un efecto muy grande en los suelos. La contaminación por hidrocarburos de petróleo ejerce efectos adversos sobre las plantas indirectamente, generando minerales tóxicos en el suelo disponible para ser absorbidos. Además, conduce a un deterioro de las estructuras del suelo, pérdida de los contenidos de materia orgánica y pérdida de nutrientes minerales del suelo, tales como potasio, sodio, sulfato, fosfato y nitrato. Esto hace que los suelos pierdan su fertilidad y otras características del mismo. En tercer lugar, nos tenemos a nosotros. Encontramos el daño que los hidrocarburos causan en los seres humanos. Algunos de ellos serían daños al sistema nervioso, problemas respiratorios, neuropatía periférica, que es la pérdida de sensaciones en los pies, en algunos casos parálisis, irritación y daños graves al sistema digestivo, daño al sistema inmunitario y a la sangre, cáncer en algunos casos y daño al sistema reproductivo. En fin, los hidrocarburos tienen un impacto muy grande en el medio ambiente. Lastimosamente, a pesar de ser componentes importantes de plásticos y otros materiales, el petróleo que utilizamos en máquinas y carros, aceites, minerales y muchas más aplicaciones, el efecto que tienen los ecosistemas es de mayor importancia. No podemos sobrevivir en un ambiente que nos haga más daño que bien. Tenemos que buscar soluciones a este problema y analizar en qué maneras podemos ayudar para evitar la contaminación al medio ambiente, buscando recursos más ecológicos o encontrando alguna alternativa de una sustancia química, porque
Si no llamamos la atención a este tema en el presente, nos arrepentiremos en el futuro, y tal vez para ese momento ya sea muy tarde. Terminología química. Los enlaces químicos se producen cuando dos elementos de la tabla periódica se unen entre sí. Hay que entender que un enlace químico nace de la necesidad de compartir electrones que tiene un elemento o de recibir electrones, depende de su caso. Hay que tener en cuenta que hay una regla que se llama la regla del octeto, que es que cada elemento va a buscar estar estable con 8 electrones en su capa de valencia, ya que 8 es el número mágico en la química, puesto que representa un gas noble o una configuración electrónica estable. Los elementos pueden compartir sus electrones de múltiples formas, pero hay tipos de enlaces que son los establecidos y los más comunes. Para estos los podemos analizar o categorizar, mejor dicho, en diferentes tipos. Tenemos los enlaces iónicos, que son entre una molécula metálica y una molécula no metálica. Tenemos los enlaces covalentes, que estos son combinaciones de elementos que no son metálicos o que tienen una electronegatividad muy similar. Y también tenemos los enlaces metálicos, que son enlaces que se generan entre metales solamente. De estas interacciones o de estos enlaces hay unas que son muy importantes, que son los enlaces covalentes. Estos funcionan cuando dos materiales o dos elementos, mejor dicho, se combinan entre sí para compartir sus electrones y llegar a 8. Y estos se pueden denominar de diferentes tipos dependiendo de cuántos electrones compartan. Si comparten solo un electrón entre ellas dos o más, es un enlace simple. Si se comparten dos electrones, es un enlace doble. Y si se comparten 3 electrones, es un enlace triple. Interacciones moleculares. También conocidas como fuerzas intermoleculares, son unas fuerzas de atracción que tienen todas las moléculas. Y estas fuerzas mantienen juntos a todos los átomos de la molécula y con los que interactúan. Entonces, hay que entender que hay varios tipos de fuerzas de interacción, pero principalmente hay dos tipos, fuerzas electrostáticas y fuerzas de dispersión. Primero analizaremos las fuerzas electrostáticas, que se dividen en dos categorías populares, dipolo-dipolo y ión-dipolo. Estas fuerzas son entre moléculas polares, a diferencia de las otras, que también son polares, pero entre otras cosas. Las fuerzas de dispersión, como dijimos, son diferentes a las electrostáticas. En estas presentamos fuerzas como la dipolo-dipolo inducido, que existe entre moléculas polares y moléculas no polares. También tenemos dipolo inducido y dipolo inducido, fuerza que solamente existe entre moléculas no polares, es decir, si yo tengo un átomo no polar, una molécula no polar con otra molécula no polar, interactúan entre sí, se daría esto. Tenemos ión dipolo inducido, que es entre un ión y una molécula no polar, y tenemos los puentes de hidrógeno, que es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo, cuando un átomo de hidrógeno se agrega o se une a 3 elementos característicos, o a uno de estos 3, que es el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Polaridad. Según la unidad de informática del Instituto de Química, la polaridad se define como el grado en el cual la distribución de la densidad electrónica que rodea una molécula es inhomogénea. Son polares las moléculas en las cuales los elementos electronegativos se aglutinan en cierta zona de la misma. También son polares si no hay una simetría en la distribución de los átomos en la molécula. Las moléculas diatómicas que contienen átomos de elementos diferentes, por ejemplo, hidrógeno con cloro, carbono con oxígeno y nitrógeno con oxígeno, tienen momento dipolar y se dice que no son moléculas polares. Las moléculas diatómicas que contienen átomos del mismo elemento, por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, oxígeno con oxígeno y flúor con flúor, son ejemplos de moléculas no polares porque no presentan momento dipolar. La solubilidad es la capacidad de un cuerpo o sustancia de disolverse en un medio determinado. También se emplea el término para designar la cantidad máxima de dicho soluto que un solvente puede recibir en condiciones determinadas de temperatura y presión. La viscosidad es una medida de resistencia de los líquidos a fluir. La viscosidad de un líquido suele disminuir con el aumento de la temperatura. Un ejemplo es que cuando se calienta la mezcla, esta fluye más rápido que cuando está fría. Cuando más viscoso es un líquido, más lento es su flujo. La densidad
es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Es una propiedad que no depende de la cantidad de la sustancia que se considere. El punto de ebullición es cuando el líquido se convierte en gas. Para que esto suceda, el líquido tiene que llegar a una temperatura determinada. El punto de fusión es cuando la temperatura a la cual un sólido pasa al líquido, a la presión atmosférica. Durante el proceso del cambio de estado de una sustancia pura, la temperatura se mantiene constante, puesto que todo el calor se emplea en el proceso. Los estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gas. En la naturaleza, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados, como es el caso del agua. Sin embargo, la mayoría de las sustancias se presentan en un estado concreto. El agua. Compuestos y estructuras del agua. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La geometría electrónica del agua es tetraédrica, ya que tiene 4 pares de electrones alrededor del átomo central. La geometría molecular del agua es angular, haciendo la molécula covalente polar, ya que el oxígeno jala más que los 2 hidrógenos. Las propiedades del agua. Las propiedades químicas de H2O son que el agua tiene la capacidad de disolverse en casi todas las sustancias. Por el pH que tiene el agua, esta no es ácida ni básica. Las propiedades físicas del agua son que no tiene color ni sabor. Tiene la capacidad de estar en los 3 estados de la materia y tiene tensión superficial. Como lo dije anteriormente, el agua es polar. Su interacción intermolecular es dipolo-dipolo. Su masa molar es de 18.01 gramos sobre mol. Su densidad es de 997 kilogramos sobre metros cúbicos. Estado de agregación a 25 grados centígrados es líquido y su punto de ebullición es a 100 grados centígrados. La importancia del agua. El agua es sumamente importante para los seres humanos, ya que forma 2/3 partes de nuestro peso. El agua está presente en todos nuestros tejidos y en los órganos vitales, tales como el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, etc. Es un elemento fundamental en procesos como la digestión y la absorción y eliminación de desechos metabólicos no digeribles. También estructura el sistema circulatorio y distribuye nutrientes hacia todo el cuerpo a través de la sangre, entre muchas otras cosas. Derecho al agua potable y a un ambiente sano. Conocemos como agua potable al agua que está adaptada para la utilización del consumo y uso doméstico sin traer ningún riesgo a la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua potable porta las siguientes características. No debe contener contaminantes de ningún tipo, ya que si los contiene puede perjudicar al organismo. Debe tener una proporción adecuada de gases y sales disueltas. Tiene que ser incolora, inodora y de sabor agradable. Por lo regular, un ser humano aguanta 5 días sin agua, entonces tenemos que cuidar su potabilidad porque no solo nos afecta a nosotros, sino que también a la flora y fauna. Tanto ellos como nosotros tenemos el derecho del agua potable, y tenemos que entender que si la flora y la fauna están bien, nosotros también. La ONU nos dice que la degradación del ambiente es responsable del 23% de las muertes del mundo. Es muy claro que tenemos que luchar para que la contaminación disminuya, porque todos tenemos el derecho a un medio ambiente sano. Hablemos del petróleo. Primero analizaremos los compuestos del petróleo. Hay que entender que el petróleo crudo, en cualquiera de sus formas, es una combinación de diferentes hidrocarburos y compuestos heteroátomos, tales como el azufre, nitrógeno, oxígeno, entre otras cosas. Entonces, sabemos que el petróleo en sí no es una sola cosa, es una combinación de cosas. Pero, ¿qué cosas se podrán estar preguntando? Vamos a hablar ahorita sobre los hidrocarburos, que estos se dividen en 4 categorías: parafinas, olefinas, hidrocarburos acetilinélicos y aromáticos. Estos nombres nacen de sus enlaces, como vimos anteriormente. De estos enlaces que habíamos mencionado, hay que recalcar que se dan los enlaces covalentes, puesto que las moléculas que interactúan son de los tipos determinados para un enlace covalente. Entonces, para entender un poquito más qué son estas cosas, hay que entender en cuenta cuántos enlaces tienen.
Una parafina es una molécula que solo contiene enlaces sencillos. Una olefina es una molécula que solo contiene enlaces dobles o enlaces sencillos, pero tiene que contener uno doble. Un hidrocarburo acetilénico es uno que contiene un enlace triple, comúnmente denominado un tipo de molécula alquina. Y los aromáticos son estructuras especiales que pueden tener enlaces tanto sencillos como dobles y triples, pero se caracterizan por tener una forma de cadena cerrada. Una vez visto esto, analicemos un poco las estructuras de los hidrocarburos más populares en el petróleo, que son, a continuación los voy a nombrar, el metano, el butano, el hexano y el benceno. Para empezar a analizarlos, vamos a empezar con la más pequeña, el metano, químicamente conocida como CH4. Eso quiere decir que tiene un carbono y 4 hidrógenos. Esta molécula tiene una estructura de Lewis muy tranquila y simétrica, por tanto es una molécula polar. Tiene una geometría electrónica muy buena, muy bonita y muy estable, que es tetaédrica, y su geometría molecular es exactamente la misma. Después pasamos al butano, el hermano mayor del metano. ¿Por qué? Porque esta tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos, y por eso químicamente se le denomina como C4H10. Después podemos pasar al hexano, el papá de todas estas, ¿no? Esta se caracteriza por tener 6 carbonos y 14 hidrógenos. Y al igual que todas las anteriores, es una molécula polar, puesto que tiene una simetría. Después de esto, vamos con el benceno, que comúnmente yo cuando lo explico como el abuelo, porque tiene mucho, pero ya tiene poco también, ya está débil. Tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Y este entra en la categoría de los aromáticos, puesto a que hace una cadena cerrada, como se puede observar en la imagen. Ahora hablemos de las propiedades de estos hidrocarburos que mencionamos. Es importante entender que todos los hidrocarburos son no polares, porque como mostramos, mantienen una simetría que se puede observar en su estructura Lewis. Ahora, hablemos rápidamente de todos ellos para no perder mucho tiempo en esto. El metano tiene la característica de tener una masa molar baja, de 16 gramos por mol. Tiene una densidad también baja, de 0.657 kilogramos entre metro cúbico, y tiene un estado natural a temperatura relativamente estándar, a 25 grados, de gas. Pero al ser ligera presenta una temperatura de ebullición también baja, con 161 grados Celsius. Si subimos de categoría, nos pasamos al etano, un poquito más pesada, pero similar en forma. Al igual, no polar, con una masa molar un poco más grande, de 28.056 gramos mol. También se encuentra en un estado natural a 25 grados como gas, pero porque es más pesada, su punto de ebullición es mayor, con menos 103.7 grados Celsius. Continuamos con el hexano. Al igual que las anteriores, y como vemos tendencia, es una molécula no polar, con un peso ahora sí relativamente grande, de 80.13 gramos mol, pero con una densidad aún así baja, de 0.847 gramos entre mililitro. Y igual que las anteriores, a 25 grados Celsius se encuentra como gas. Y esta, al ser más pesada, su punto de ebullición es de 81 grados Celsius. Ahora pasamos con el benceno, la que habíamos denominado como el abuelo hace un rato. Igual que las pasadas, es una polar. Sin embargo, esta tiene una pequeña diferencia, y es que su estado de agregación a 25 grados Celsius es líquido, a diferencia de las pasadas. Y ahora, para finalizar, hablemos del octano, que es una molécula igual no polar, un poco menos común como hidrocarburo, pero que al igual que casi todas las anteriores, tiene un estado de agregación a 25 grados Celsius de gas. Y eso sería todo sobre las propiedades de estos hidrocarburos. Pero ahora hablemos algo un poco más serio, que es la toxicidad en el petróleo. ¿Por qué el petróleo es tan peligroso? Esto se debe a varias razones, pero principalmente se debe a que es una sustancia que perjudica a nuestro cuerpo.
Y no solo a nosotros, sino a los animales y a las plantas, es decir, a la flora y fauna de donde se encuentren. Entonces hay que entender muchas cosas, pero en resumen lo que pasa es que estas moléculas, aunque no se disuelven en el agua al ser no polares o polares, producen un impacto microscópico donde permanecen ahí y cuando nosotros como personas las ingerimos o un animal o una planta, causan contaminación y causan shocks en el cuerpo al ser una sustancia desconocida. Entre estos daños se conocen como problemas en la piel, problemas respiratorios, entre muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque es una sustancia, aunque sea natural, dañina para nosotros. Entonces es muy importante entender que el petróleo es algo muy tóxico y es algo que puede hacer mucho, mucho daño. Y no solo en el interior, también puede hacer mucho daño en el exterior al ser una sustancia altamente viscosa, muy pegajosa y muy difícil de limpiar. La interacción intermolecular que existe entre los hidrocarburos que componen el petróleo y el agua es una interacción dipolo-dipolo inducido. Esto se debe a que el agua es una molécula sumamente polar y el petróleo o los hidrocarburos presentes en el petróleo son moléculas no polares. Esto es la razón por la cual el petróleo no es soluble en el agua. Según la ley de solubilidad, similar disuelve a similar. Y en este caso tenemos al agua, que es una molécula extremadamente polar, tanto así que una molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno con otras moléculas, creando una especie de fuerza dipolo-dipolo más fuerte. Y por el otro lado tenemos al petróleo, en el cual las moléculas de sus hidrocarburos tienen la característica de ser sumamente apolares. Y estos componentes utilizan las fuerzas de Van der Waals, en donde los átomos comparten electrones pero no los ceden, haciendo que sus densidades electrónicas sean iguales. Es por eso que el petróleo también se va a la superficie del agua, impidiendo que el intercambio de oxígeno entre el agua y el ambiente tome lugar. Otra razón por la cual el petróleo flota en el agua es debido a su densidad. La densidad se relaciona con la flotabilidad de los objetos o sustancias. Una sustancia flota sobre otra si su densidad es menor, y la densidad del petróleo es menor que la densidad del agua. La técnica o método que nosotros proponemos para solucionar el problema ambiental que causan los derrames o accidentes petroleros es la aplicación de la nanotecnología. La nanotecnología es conocida como una de las innovaciones esenciales para el mundo futuro de la ciencia, la humanidad y la ingeniería. Según el National Human Genome Institute, la nanotecnología es la ciencia de manipular la materia a una escala atómica y molecular para resolver problemas. Esta ciencia ha apoyado en el desarrollo de muchos campos como la ingeniería, la informática y la medicina, y no se queda atrás para poder solucionar el daño ambiental del petróleo, desarrollando nuevas técnicas para la supresión del mismo de las aguas contaminadas. Este método o técnica implica la utilización de nanomateriales como los nanocompuestos magnéticos, nanotubos de carbono magnético y los pions, que son nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas funcionalizadas. Para explicar esta técnica, necesitamos saber qué es el superparamagnetismo. El superparamagnetismo se produce en nanopartículas ferromagnéticas, donde en ausencia de un campo magnético, su magnetismo promedio total parece ser cero. Pero una vez se presenta un campo magnético externo, se magnetizan con sus momentos magnéticos alineados con el campo. Otra característica muy importante de estos nanomateriales es que son altamente reciclables. Esto es una gran ventaja, ya que abren las puertas a un método o técnica de menor costo, ya que se pueden reciclar los solventes. Otra característica importante de los nanomateriales es que tienen baja citotoxicidad. La citotoxicidad determina si los materiales son tóxicos o peligrosos para las células que llegan a estar en contacto con los determinados materiales. Esto es sumamente importante, ya que después de hacer la supresión del petróleo, no queremos que el agua quede contaminada al utilizar nanomateriales. Otra característica sumamente importante es la hidrofobicidad. La hidrofobicidad es la capacidad que tiene un material de repeler el agua de la superficie.
De esta manera, los nanomateriales no van a absorber el agua y van a mantener el volumen que el agua tenía antes del derrame del petróleo. Y solo van a absorber los compuestos del determinado derrame. La oleofilicidad también es una característica de los materiales y esto los hace tener una afinidad a los aceites y absorberlos con facilidad. Entonces, ¿por qué utilizar absorbentes magnéticos? Las partículas ferromagnéticas oleofílicas presentes en los nanomateriales se dispersan en el aceite y forman un aceite magnético. Como mencioné anteriormente, la hidrofobicidad de estos nanomateriales le dan la propiedad de repeler el agua. Estas propiedades hacen posible el uso de una fuente magnética externa que logre remover de manera eficiente el aceite, es decir, el petróleo, del agua. En conclusión, los derrames causados por refinerías afectando a los ecosistemas son uno de los mayores problemas ambientales afectando a la humanidad hoy en día. El agua es vital para sobrevivir y si no encontramos soluciones eficientes para problemas como este, nuestro futuro, como dice el dicho, en verdad no está asegurado. Cabe recalcar que este tipo de contaminación afecta a todo el ecosistema, los seres vivos que vivimos en él, los suelos, las aguas y el aire. La nanotecnología se ha desarrollado en los últimos años de una manera exorbitante y actualmente todavía sigue en desarrollo. Consideramos que esta ciencia es una muy buena opción para solucionar el derrame del río San Juan. Es una técnica reciclable, reduciendo su costo, asegurando una menor pérdida de agua debido a su carácter hidrofóbico y la supresión eficiente del petróleo. Utilizando este avance tecnológico y los desarrollos del mismo a lo largo de los años, salvaremos a nuestro ecosistema y a la humanidad. Muchas gracias.